Hola, hermanos y hermanas. Mi nombre, para quienes no me conozcan, es Juan Tapia Gertosio, laico misionero consagrado chileno, con promesa definitiva. Y hoy día voy a compartir las pautas de oración. Bueno, yo no sé, porque cada uno en distintos países lo está escuchando a distintas horas, pero estas son nuestras segundas pautas de oración de esta semana. Ya hemos vivido la primera formación, algunos según el horario en que la escuchen, la vivieron ayer, otros la vivimos hoy, y en verdad que yo daba gracias a Dios por ese regalo de tener esta oportunidad de formarnos juntos, de ir enriqueciéndonos juntos en este camino de nuestra misión como laicos misioneros consagrados, y especialmente en este camino de acompañamiento espiritual, para poder estar cada vez más al servicio de la necesidad de nuestros hermanos, de las necesidades en nuestras comunidades locales o en los sitios donde cada uno estamos. Y algo que me ayudaba mucho de lo que nos compartía Susana, bueno, me ayudaban muchas cosas, pero una de aquellas es que en el fondo acompañamos esa voz íntima del Espíritu Santo dentro de la persona. Entonces, en este momento de oración, yo les invitaría a hablar con ese que está trabajando en nosotros, con ese que nos ama tanto, con ese que nos ha acompañado en todo nuestro camino y que va a ir acompañando también en el camino a nuestros hermanos y hermanas, y a quien tenemos que, cuando acompañamos, escuchar su voz dentro de la persona, lo que está trabajando en la persona, el que mejor sabe incluso que nosotros, y que incluso a veces incluso que uno mismo, lo que uno va necesitando, que es el Espíritu Santo. Tener este momento de oración con Él y también de acción de gracias por todo lo que ha hecho el Espíritu Santo por nosotros. Y yo comenzaba desde la cita de Romanos 8:26, Romanos 8, versículo 26, donde dice: y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo cuando oraba esta cita, yo me daba cuenta, o sea, primero me quedaba en la primera parte que dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y yo me daba cuenta cómo el Espíritu Santo, en verdad, muchas veces en mi vida, me ha acompañado en esa debilidad. Y cómo también va acompañando en la debilidad en el otro. Y yo creo que cada uno ir reconociendo cómo el Espíritu Santo en verdad nos ha ido acompañando en momentos de debilidad, en que no sabemos, en que no entendemos. Y es más, dice más adelante, y esa voz del Espíritu nos ayuda a orar porque muchas veces ni siquiera sabemos lo que necesitamos, lo que debiéramos. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en verdad es darnos cuenta que muchas veces incluso ni siquiera uno sabía para dónde iba. Y yo creo que hay momentos en nuestro día a día en que todavía muchas veces, bueno, yo creo que hasta morirnos y hasta tener el abrazo del Padre, muchas veces tampoco sabemos ni tenemos claridad si es por un lado, si es por otro. Y ahí el que nos va guiando es el Espíritu, el que nos va acompañando. Y descubrir cómo el Espíritu ha ido teniendo paciencia en eso, en nosotros. Y eso nos va ayudando también a acompañar al otro en esa obra que va haciendo con el Espíritu Santo en cada uno, que va susurrando al interior, y reconocer como lo ha hecho en nosotros, como también lo va haciendo en nuestras hermanas y hermanos. Discernir cómo lo ha ido acompañando, como lo ha ido acompañando Él toda la vida. O sea, cuando una persona uno va a acompañar, no es que parta del día cero, ya desde cuando yo lo acompaño, Él comienza un camino espiritual. O desde que conoció el Verbum Dei. No, desde el vientre materno ya el Espíritu Santo lo venía acompañando. Y uno se pasa a sumar como un apoyo en ese camino de acompañamiento.
de ayudar a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere para la persona, que está trabajando en el otro. Y ahí es donde necesitamos ayudar al otro a discernir que es el Espíritu Santo está trabajando en él. No a discernir lo que yo quiero o lo que la comunidad quiere en este momento que el otro haga o no haga, sino lo que el Espíritu Santo está trabajando en él. Ir reconociendo ese proceso en el otro. Y me ayudaba una tabla que ponías hoy día también, Susana, en la formación, o ayer, como digo, depende de cuándo escuchen esta grabación, pero donde decía quién soy, por qué vivo, para qué vivo. Yo me quedaba en esos tres primeros puntos. Y yo decía, es que el Espíritu te va acompañando desde ahí. Me ha ido acompañando desde descubrir quién yo soy. Cuando ni siquiera sabía lo que era hijo de Dios, o sabía que era hijo de Dios, pero no le tomaba el sentido a lo que eso era, hasta descubrir por qué estoy viviendo, para qué estoy viviendo, cuál es mi misión en este mundo, cuál es mi misión en este día, cuál es mi misión en donde estoy. Y descubrí cómo el Espíritu Santo poco a poco tuvo que ir haciendo ese camino en nosotros, de irnos ayudando a descubrir esa identidad. Yo recuerdo un momento muy claro en mi camino de fe, en que yo había escuchado, ya, yo soy hijo de Dios y todo eso. Mi familia no era que fuera a misa todos los domingos, pero sí era un entorno católico en que éramos hijos de Dios, todo. Después conocí a la comunidad y también nos decían, tú eres hijo de Dios. Y en verdad, poco a poco, el Espíritu fue haciendo camino en mí. Hasta que recuerdo que un día llevaba como 2 años en la comunidad en el Verbum Dei, o 3 años, iba bajando la escalera de una capilla que había estado orando al segundo piso de la casa, una casa bien chiquitita, pero que tenía ahí una capillita chica arriba. Iba bajando y de repente es como que por dentro me cae el peso de soy hijo de Dios. Y me acuerdo que me quedaba en la escalera, wow, soy hijo de Dios. Y me daba cuenta que ese era el camino que el Espíritu Santo había hecho durante mucho tiempo, hasta que comenzara a caer en cuenta el peso que tenía esas palabras, esa identidad, o sea, ¿quién soy yo? Soy hijo de Dios. Y para ir discerniendo, para ir haciendo ese camino, es como ir descubriendo que en el otro también va a ir dando sus propios pasos en ese camino. No tiene por qué ser exactamente el mismo que nosotros, pero el Espíritu Santo está trabajando ahí. Y es tener mucha escucha para discernir qué momento está trabajando en el otro, qué instante va a trabajar en el otro. A mí me ayudaba en ese sentido también tomar la cita de Primera de Reyes 19, versículos 3 al 16. Primera de Reyes 19, versículos 3 al 16, donde quizás en algunos momentos hemos orado partes de esta cita. Y hay una primera parte, es que esta es la cita cuando Elías ya lo están persiguiendo para matarlo y está solo y huye al desierto. Y cuando parte dice, no, Señor, ya no quiero más, llévame contigo, ya no quiero avanzar más. Y a veces nos pasa así, o a personas que acompañamos, sabes que no quiero más en este camino de fe, no, esto no lo quiero, y ya, Señor, quítame la vida. Y en ese momento Dios ve que lo que necesita Elías es alimentarse. Entonces se le acerca y le dice, mira, come y bebe que el camino es largo. Y en verdad él va comenzando a comer y beber y después se vuelve a echar, se vuelve a acostar. Y después le vuelve a decir, no, Elías, come y bebe que el camino es largo, y si no te van a faltar las fuerzas. Y sigue comiendo y bebiendo hasta que tiene las fuerzas para caminar, para seguir. Y hoy Susana nos decía, o sea, creer que la palabra tiene poder transformador. Y en verdad, en el fondo, recordarnos quién es esa palabra. Y yo me daba cuenta, o sea, muchas veces en el camino de fe necesito discernir
si necesito parar para alimentarme o seguir. Y ese mismo proceso de acompañar al otro, o sea, no hay fórmula. El Espíritu sabe en el otro cuando le llama, mira, para, come, el camino es largo, necesita alimentarte. Y cuando ya es el momento de seguir caminando, o sea, como ve a tal cueva, a tal montaña y ahí nos encontramos. Pero el Espíritu Santo sabe. Y nosotros ir discerniendo y pedirle al Espíritu que nos vaya ayudando a distinguir sus mociones para ese momento. Yo recuerdo en un momento en que yo ya llevaba años en la comunidad y que en un instante había X situación que se había descubierto de un discípulo de algo de su padre, y su papá un día me llamó y me amenazó. Y yo me acuerdo que sentí unas faltas de fuerza, un temor, o sea, una sensación de pecado tan fuerte que caí y me senté en el suelo en la casa de las misioneras. Y justo estábamos en una noche de oración y yo justo, como les contaba, había que bajar una escalera, estábamos orando arriba en la capilla y yo bajé a contestar a esta persona y ahí y sentí una falta de fuerza por dentro. Y después cuando lo compartía con mi acompañante espiritual y lo iba también discerniendo, me daba cuenta que el Espíritu me decía, mira, has tocado algo muy fuerte, me decía la misionera, que es el pecado. Una cosa es tocar el error del otro, otra cosa es tocar la pobreza, pero cuando tocas el pecado, es tocar un vacío interior. Y es algo tan fuerte que sentía que me había dejado tan débil por dentro. Y en ese momento, discerniendo con el Espíritu, igual la persona no estaba sola. Habían otras dos personas en la comunidad que lo estaban acompañando la situación. Entonces, fue un instante que yo entendí y que el Espíritu me pedía parar y alimentarme, porque necesitaba fuerza para después continuar. Y fue en ese momento saber que lo que me pedía era parar y alimentarme. En otros momentos va a pedir avanzar. Entonces, en ese instante fue como decidir parar y luego, después de haberme alimentado, seguir caminando. Y es descubrir cómo el Espíritu Santo en nuestras vidas no es así como, bueno, cuando hablamos de las imágenes de Dios, no es como alguien que no es que tienes, es que tienes, es que te necesito, es que tengo sed, es que tengo sed, y te va agobiando, te va agobiando. No, es un espíritu de amor que también nos quiere amar, que hay momentos que nos dice, mira, para, porque necesita alimentarte, y hay momentos que dice, anda, porque necesitas caminar. E ir escuchando esa voz del Espíritu, cuando nos pide parar y cuando nos pide caminar. Y en base a eso, dejar que, y eso puede ser independiente, uno puede decir, pero si yo soy laico misionero consagrado ya con promesas definitivas, o ya llevo tanto año en la comunidad y estoy en este proceso, o yo estoy partiendo, solo el Espíritu sabe los distintos momentos que uno va viviendo. Como nos decían en la formación, o sea, algunos viven la crisis de los 50, otros no, cada uno tiene su personalidad, o sea, yo admito, yo la de los 30 no la viví, pero la de los 40 sí, y en ese momento también necesité ser acompañado, pero cada uno es distinto. A veces es parar, a veces seguir. De hecho, también es en las situaciones. Después, en la misma cita de Elías, dice que pasa la tormenta y Dios no estaba en la tormenta, y hay un terremoto y Dios no está en el terremoto, y después pasa una brisa suave. Y ahí es donde Elías dice, aquí está Dios. Y es ese discernir, mira, aquí está Dios. Y a veces ese aquí está Dios, yo decía, ha sido también en los momentos de tormenta. A veces también ha sido en los momentos de terremoto en la vida de uno, cuando se te mueve el piso. Porque Dios siempre está. Pero en ese momento donde Elías lo necesitaba encontrar, era en esa brisa suave, que le quería hablar a Elías de lo que él necesitaba en ese instante. Aquí estás. Aquí está el amor por el que tú vives. Aquí estás. Ese amor que nunca te deja y nunca te ha dejado. Y que no siempre viene en la tormenta y en el terremoto. También en la brisa suave. Y a veces va a ser en medio del terremoto que encuentres a un Dios que te sostiene, o en medio de la tormenta, un Dios que te ayuda a avanzar y que te da dando fuerza.
Y es ayudar a la persona como Dios y otras personas nos han ayudado a nosotros a ir viviendo ese momento. Nosotros ya desde una claridad, de una vocación, o de una vocación que todavía estoy discerniendo, depende del momento en que cada uno está escuchando, y que vamos construyendo cada día en conjunto, como laicos misioneros consagrados, de ahí tener esta semana. Pero en ese camino, ir descubriendo a Dios que nos puede ir acompañando en las distintas maneras, según el momento en que cada uno va viviendo. Y en ese momento después Elías le dice, mira, ve y te llamo a ungir a esta persona y tal, y le invita a dar pasos concretos, o sea, ¿para qué? El para qué. Y ahí tienes que en ese momento discernir uno, ya, Señor, ¿para qué me estás llamando? En lo concreto, en este instante, en este momento. ¿Para qué me estás llamando? Me estás llamando para amar, pero ¿en dónde? Entonces, pero para eso Elías tuvo que ir pasando por distintas etapas, de irse alimentando, de volverse a alimentar, de ir caminando hasta la cueva, de ir distinguiendo a Dios en donde lo necesitaba, de recibir ese amor en la brisa suave, y también después que ese amor se fuera concretando. Mira, necesito que vayas a tal sitio, le dice Dios, unjas a tal persona, y ahí es como el momento también de ir con Dios e irnos planeando, a ver, Señor, ¿por dónde? ¿Por dónde me llamas ahora? En medio de esta situación, en medio de la otra. Y como decía, a veces en donde a cada uno nos va llamando. A mí me ayudaba mucho la semana pasada, bueno, yo soy profesor universitario de economía, y resulta que Dios nunca le termina de curar la herida. Yo soy doctor en economía, estudié en Estados Unidos, y ahí yo viví la experiencia como con dos o tres personas en la universidad, que cada vez que yo hablaba en inglés como que no me entendía. Y eran angloamericanos. Entonces me quedé con la idea, ay, el angloamericano, si tú no le hablas como él quiere, siempre es como bien quisquilloso y todo eso. Y tenía que dar una charla, un seminario en inglés el viernes para un público que era mayoritariamente angloamericano. Y yo estaba muy nervioso por eso, muy nervioso por eso. Y ahí estaba, digamos, en medio de la tormenta. Y estaba preocupado de prepararlo súper bien, de ver bien cómo se pronunciaba cada palabra y todo eso. Y resulta que el miércoles, este seminario era el viernes, en un instante una alumna me escribió. Me dijo, profesor, necesito hablar, pues necesito un consejo, tal. Y yo le dije, mira, sabes que lo único que tengo son 15 minutos en este instante, ven a mi oficina y tal. Pero después cuando me sentaba a orar, como era el Espíritu Santo que me hacía ver, mira, la presentación es el viernes, pero el amar puede ser hoy. Y yo me daba cuenta que vivía tan centrado en la presentación, como Elías en ese momento, tan centrado en que me están persiguiendo, que en ese momento Dios me devolvió mi identidad de amor. Y decir, mira, en medio de toda esa persona te necesita. Y llegó a mi oficina y yo me acuerdo estar con todos los sentidos en la persona, le ayudé a tomar, le aclaré las dudas que tenía, porque tenía que tomar una decisión sobre la inscripción de un ramo o no. Y al final, en verdad, la resolvimos en 15 minutos, pero era distinto porque estaba centrado en la persona, no centrado en mis temores, que después Dios también me fue curando esa herida, de darme cuenta y decía, no, es que los anglos son así. Y no, habían sido esas 2 o 3 malas experiencias que yo había tenido, pero las personas fueron súper acogedoras, las de ese seminario. Y si no entendía yo algo o yo no le entendía algo, igual les preguntaba y, y había un ambiente súper bueno. O sea, al final terminamos todos con una experiencia muy bonita. Y ahora en el fondo ahí también veía que Dios curaba mi herida de lo que yo me había quedado. Pero a su vez darme cuenta cómo el Espíritu va trabajando continuamente en uno. Y continuamente vamos discerniendo con Él. Y así también descubrir que Él continuamente va trabajando en los que nos acompañan. Y es discernir el Espíritu en ellos. Pero para eso yo iría hoy día, o dedicar este tiempo, a hablar con el Espíritu, a reconocer esos caminos que va haciendo con nosotros. Si nos va ayudando la historia de Elías, si nos va ayudando para leer nuestra propia historia con Él,
de diferentes momentos. Si nos va ayudando la cita de Romanos para también agradecerle como Él viene siempre a nuestra debilidad. Incluso al acompañar al otro uno se siente súper débil, porque uno se siente que no es nada. ¿Cómo voy a acompañar a la otra persona si yo todavía tengo tanto camino por hacer? Bueno, toda la vida vamos a tener caminos por hacer. También si nos ayuda, podemos tomar el Salmo 139, que es donde nos dice, yo te sondeo y te conozco. O sea, sé cuando te sientas o cuando te levantas. O sea, sé también cuando tu hermano se sienta o se levanta, cuando tu hermana va caminando o cuando tu hermana se detiene. O el Salmo 121, donde dice, tu guardián no duerme. Tu guardián siempre ha estado despierto. Y como ha estado despierto en tu vida, también está despierto en la del otro. Entonces poner este camino de acompañamiento en sus manos, sabiendo que el Espíritu Santo incluso puede acompañar a la persona, más allá incluso de si alguna vez nos equivocamos con la persona, porque el que mejor la conoce o lo conoce, y el que mejor también nos conoce a nosotros, y que sea un momento de acción de gracias también, por todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en el camino de nuestras vidas, de las personas que queremos, y que seguirá haciendo.